Buenas noches, familia de la Divina Voluntad. Gracias por acompañarnos hoy en esta nueva enseñanza acerca de la resurrección en el Fiat Divino. Los estamos saludando desde la Casa de la Divina Voluntad de Dios Padre, ubicada en el municipio de Finlandia, Quindío. Vamos a iniciar esta hermosa charla poniéndonos primero que todo en la presencia del Señor, llamando a la Divinidad Santísima, a la Divina Voluntad, a la Trinidad Sacrosanta que venga a hacer vida en medio de nosotros, para que todas estas enseñanzas que vamos a ver hoy queden plasmadas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y nos lleven cada día a querer conocer cada vez más este reino de la divina voluntad, a querer amarlo más y a querer comprenderlo más. Ven, divina voluntad, ven a reinar en medio de nosotros. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Me fundo en ti, Jesús, y en tu divina voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a obrar en mis manos y a caminar en mis pies. Junto con María Santísima decimos: ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tu... Impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Ven, divina voluntad, ven a reinar en este lugar, y en virtud de tu fiat divino, amado Señor, cubre cada uno de los hogares en los cuales se va a ver esta transmisión, los equipos tecnológicos que vamos a necesitar para esto. Cubre, Señor, los bienes materiales y espirituales que tan generosamente nos has dado. Cubre, Señor, nuestras familias. Cubre, Señor, toda nuestra comunidad para que a todos pueda llegar este conocimiento del reino de la divina voluntad. Bueno, querida familia, muy buenas noches a todos. Los estamos saludando desde la Casa de la Divina Voluntad de Dios Padre. Tenemos un poquito de dificultades con el internet, pero esperemos que después de las 7:05, 7:10 ya ha pasado, la situación vaya mejorando. El tema que traemos esta noche, la enseñanza, es todo lo relacionado en la resurrección, lo que el Señor nos enseña en los escritos del libro de cielo, a través de la depositaria del reino de la divina voluntad, Luisita Picarreta, como la llama nuestro Señor Jesús, en estos escritos, que debemos ser conscientes que aquí se nos van a revelar algunas verdades, o se le van a reforzar, digamos, lo más bien, algunas verdades que el Señor nos ha venido dando a través de la historia, por medio del Antiguo Testamento y por medio de del Nuevo Testamento, de lo que la Iglesia nos viene enseñando, la tradición apostólica, el catecismo de la Iglesia Católica, todos los escritos que el Señor nos ha dejado a lo largo de la historia en relación con el tema de la resurrección. Aquí el Señor nos va a dejar en claro muchas cosas que de pronto nosotros no teníamos muy claras.
Les agradeceríamos si tienen alguna pregunta, alguna inquietud del tema, nos lo vayan manifestando a través del chat. Bueno, vamos a darle inicio a esta enseñanza de resucitando en el Fiat, en el reino del divino querer. El Señor no quiere. El Señor quiere darle a la oportunidad a sus hijos, a los que verdaderamente lo quieran, abandonarse en su divino querer, en su vida, que quieran imitarlo a Él en su humanidad. Él quiere darnos una oportunidad y es la resurrección, no después de la muerte, sino que resucitemos aquí en la tierra. Miren lo hermoso. En estos días nos decía, yo quiero que le den fin a la muerte. Que la muerte ya no tenga vida en ustedes. Que la muerte que entró por el pecado desaparezca también por el pecado. Es lo que el Señor desea en la criatura, en nosotros. Hoy nos quiere dejar en claro para poner más, como poner el sello a todo lo que nos ha venido enseñando a través de estas enseñanzas, ponerle el sello de cómo vivir en el reino del divino querer y resucitar en el reino que Él va a establecer aquí en la tierra. Para Él es la obra máxima que nosotros resucitemos aquí en el reino de Dios, cuando se establezca aquí en la tierra. Y es a lo que los estamos invitando a todos, a que luchemos por abandonar esa vida de pecado, como nos lo enseña la próxima lámina. Vámonos más bien entrando poco a poco en materia. El hombre con sustraerse de mi voluntad formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto, permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos su carne toda llena de llagas, y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado. La criatura no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos, y por cuantos más actos, tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor. Con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas, y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Aquí se nos sigue confirmando que nosotros vivimos en un reino de maldad, en un reino de pecado, en un reino de miseria, donde dominan nuestras pasiones, nuestros quereres humanos, esa voluntad humana que se ha dejado atrapar por el mundo, por el rey de este mundo. Jesús se hace hombre, adquiere la humanidad y se hace similar en todo a nosotros, igual en todo, menos en el pecado. Y ahora a través de estas enseñanzas, también Él, a semejanza de nosotros, tuvo una voluntad humana
pero desde el mismo momento en que fue, como nos lo ha enseñado en otras enseñanzas anteriores, en el mismo momento en que Él es concebido, Él renuncia a esa voluntad humana y une esa voluntad humana a la voluntad divina, y en todo hace la voluntad divina. Y la voluntad divina le exige todas estas penas, arrancar a pedazos su carne, sus llagas, ser lacerado, ser crucificado, ser insultado, ser muerto en una cruz. Esto era necesario porque con esa muerte Él nos daba vida a nosotros. Y Él nos dejaba su humanidad. Él tenía que dejarnos algo en que apoyarnos, algo en que sostenernos nosotros como viles criaturas para poder alcanzar esa gloria que solo Él nos puede dar a través de toda su humanidad, a través de sus llagas, a través de su sangre, porque era sangre divina, a través de su muerte, que a través de esa muerte brotaba vida, la vida divina que Él nos quiere dar, pero que el hombre hoy en día no quiere aceptar. Él desea darnos esa vida. Él te la está ofreciendo a ti. Él quiere vivir para ti. Veamos ahora. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía, y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Y la iglesia nos ha enseñado esta oración, esta frase, digámoslo así. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Eso lo dijo San Pablo. Esto lo dijo Juan Pablo en una de las cartas, y la iglesia nos lo ha venido repitiendo siempre. Pero lo que el Señor quiere más enseñarnos más con esta resurrección no es o sea, sí es la resurrección de los muertos, lo que todos decimos en el credo, ¿cierto? Pero Él quiere, así como quiere que empecemos a vivir el cielo en la tierra, quiere que esa resurrección la empezamos a tener aquí en la vida, resucitando del pecado a la vida en la divina voluntad, muriendo al pecado y resucitando en él. Mire que aquí hay una frase muy clara. Dice el Señor que Él quiere no tanto la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida divina, de la vida de la voluntad de Dios en nosotros, que nosotros podamos entrar en esa voluntad divina. Pero desde aquí, desde la tierra. Desde acá, desde la tierra. Estaba destinado a ser con Adán y Eva en el principio, la finalidad. Entonces, Él quiere que nosotros resurjamos y adquiramos, y nos ha dejado todo. Nos ha dejado todo para que nosotros busquemos esa resurrección aquí en la tierra. Y más ahora que nos está dando estas enseñanzas,
donde Él quiere tomarnos a nosotros y recuperarnos, sacarnos de ese estado de esclavos que tenemos, de siervos, a que seamos hijos de Dios. Pero entonces mire que Él con dolor lo dice aquí, que ingrata ha sido la criatura y cómo se ha hecho mal a sí misma. Él ha dado todo y ahora quiere que nosotros tomemos ese todo. Ese todo es abandonando nuestra vida de pecado. Nosotros fuimos los que nos sustraímos de Dios y Él nos está dando la oportunidad de que volvamos a Él, de que vivamos en el divino querer, que sea Jesús el que venga a habitar en nosotros. Él quiere que nosotros volvamos al orden, al puesto, a la finalidad para la cual fuimos creados por Dios. Y es vivir en la tierra. Y la finalidad es vivir como vivían Adán y Eva. ¿Y cómo vivían? Caer en el pecado. ¿Y cómo vivían? En divina voluntad. Divina voluntad, porque eran unos pequeños dioses. Eran pequeños dioses. ¿Por qué? Porque era Dios habitando en ellos, la voluntad divina haciendo la obra en ellos. Bueno, sigamos con la próxima lámina, la próxima cita que el Señor nos dice aquí. He visto a mi adorable Jesús en el momento de su resurrección. Esto nos lo dice Luisa. Con un rostro tan resplandeciente que no se puede comparar a ningún otro esplendor. Y me parecía que la humanidad santísima de nuestro Señor, si bien era carne viva, pero estaba resplandeciente y transparente de modo que se veía con claridad la divinidad unida a la humanidad. Ahora, mientras lo veía tan glorioso, una luz que venía de él parecía que me dijera. Antes de que continuemos, dejemos bien en claro que esa luminosidad que Jesús presenta en el momento de la resurrección es la misma luminosidad, es la misma vestido de luz que traía Adán y Eva. Antes, Adán y Eva inocentes, llamémoslos así en esta noche. Ese Adán y Eva inocente, que también tenía ese traje de luz y que es la misma luminosidad que ven Santiago, Juan y Pedro en el monte Tabor, cuando Jesús se transfigura. Y es la misma luminosidad que el velo de la voluntad humana se la cubría a él, y que él nos lo deja muy en claro en estos escritos, cómo ese velo de la voluntad humana cubría esa luminosidad que salía de él. Porque si hubiera salido de él esa luminosidad y hubiera sido visible en su paso por la tierra antes de la resurrección, seguro que el mundo se habría escandalizado de una manera impresionante y habría sido tal vez más difícil para él poder dejar la enseñanza que nos dejó. Él, como Dios, sabía cómo debía actuar, pero él tenía esa vida divina aquí en la tierra y era abierta por la voluntad humana que en él habitaba. Eso dejémoslo en claro, eso está escrito. Ya lo hemos visto en unas enseñanzas anteriores. Tanta gloria le vino a mi humanidad por medio de la perfecta obediencia, que destruyendo del todo la naturaleza antigua me dio la nueva naturaleza gloriosa e inmortal. Así el alma, por medio de la obediencia, puede formar en sí la perfecta resurrección a las virtudes, como por ejemplo, si el alma está afligida, la obediencia la hará resurgir a la alegría. Si está agitada, la obediencia la hará resurgir a la paz. Si tentada, la obediencia le suministrará la cadena más fuerte para atar al enemigo y la hará resurgir victoriosa de las insidias diabólicas. Si asediada por pasiones y vicios, la obediencia matándolos la hará resurgir a las virtudes. Esto al alma, y a su tiempo,
formará también la resurrección del cuerpo. Lo que estábamos hablando ahorita, que el Señor quiere que empecemos a resucitar en la vida desde ya a a esos pecados, a todo eso que nos aleja del Señor. ¿Y por medio de qué nos vamos a valer nosotros para hacer todos los días esa resurrección que el Señor quiere? Por medio de la obediencia. Así que cuando nosotros estemos perdiendo la paz por alguna situación, la obediencia nos hará resurgir a la alegría, nos hará resurgir a la paz, nos hará resurgir a, a las virtudes, como lo dice aquí el Señor. Y nosotros mismos, con la gracia del Señor y en este caminar en la divina voluntad, Él nos va permitiendo darnos cuenta cuando estamos cayendo en el vicio. Y de una tenemos que llamar a esta señora obediencia, como le decía Luisa, para hacernos resucitar a la virtud que tenemos que vivir. Miremos una cosa, querida familia. Miremos en nuestro diario vivir. Cuando tú pierdes la paz por cualquier situación en tu vida y te desesperas y te trastornas, ¿quién te está provocando eso? ¿Tú crees que eso viene de Dios? No, querida familia. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Miren al caos al cual nos está llevando. Seamos claros y entendámoslo y veámoslo. La ceguera del mundo es aterradora en estos momentos. Miremos cómo el mundo se está volviendo violento. Todo lo queremos, a todo lo que hay en la tierra, lo queremos es obtener a punta de agresiones, de violencia, de querer imponer la voluntad de cada uno. ¿Tú crees que quién está generando ese caos? Esa voluntad humana. Esa batalla espiritual en la cual se encuentra en este momento el mundo, en medio del cual nos encontramos nosotros las criaturas, y es cada uno de nosotros el triunfo en esta batalla espiritual tan fuerte que se vive hoy en día entre el bien y el mal. ¿Y qué actitud está tomando el mundo? Se está dejando atrapar por las insidias diabólicas, por toda la maldad que se está generando en el mundo, por esa ansia de poder, esa ansia de ser o de tener. Querida familia, tú determines a qué lado quieres estar. ¿Ustedes creen que esa violencia que se está generando en las calles, manifestaciones por todo? Estamos en pandemias y se oyen que en muchos países hay las manifestaciones. Hoy y mañana me ponía yo a pensar, están en paro los de FECODE y siguen. Y están esperando que se abran las ciudades, que se abra todo para continuar con esas insidias del enemigo. Y ahora leyes injustas de los mismos gobiernos, protegiendo tal vez a los más poderosos y destruyendo a aquel que tiene su pequeño negocito, su pequeña tiendita, aún destruyendo nuestra fe, no permitiendo abrir muchas iglesias, aún con, sinceramente les digo, familia, querida familia, es tan doloroso ver cómo está actuando
las insidias diabólicas en el mundo para lograr su objetivo y su triunfo en esta batalla por nuestras almas, por las almas de las criaturas. Es terrible lo que estamos viendo y cómo nosotros no despertamos de ese mutismo, de ese silencio que lo podríamos llamar, como dice la canción, ese silencio sepulcral que nos está llevando es a la muerte y no a la vida divina. Familia, busquemos la obediencia a seguir a Jesús. Miremos qué nos dice aquí. Si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe, es un sello de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada, nada tiene de propio sino todo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Este es un tema álgido, por decirlo de alguna manera, con todos nuestros hermanos de los grupos católicos, porque no entienden esto. Me hago entender. Si yo pertenezco a un grupo y yo oro, ya me empiezan a vanagloriar. Ay, es que usted reza muy lindo. Ay, es que usted me hace llorar con eso. Y la vanagloria, querida familia de la Divina Voluntad, nos hace tanto, tanto mal. Tanto el recibirla como el darla. Tanto que nos vanaglorien como tanto vanagloriar a alguien. Porque por algo es que nuestra Santa Iglesia Católica no santifica a las personas sino hasta que mueren. Porque mientras estemos en esta vida, todos los días va a ser un morir al pecado y un resucitar a las virtudes, a la vida en el divino querer. Y eso es lo que nos lleva a este querer vivir en la divina voluntad. Ustedes ya se han dado cuenta que lo principal para vivir en esta divina voluntad es el despojarnos de todo, hasta de las mismas oraciones. O sea, ya no es esa oración de que Señor, yo quiero, Señor, yo voy a rezar esta novena y usted me va a Señor, yo te dar, pido, te usted me va suplico. a dar tal cosa. Señor, es que no. En divina voluntad yo ya no hago nada. Simplemente soy el instrumento que el Señor utiliza para prolongar su humanidad sobre la tierra, porque al hacer mis actos, mis oraciones, mis pensamientos, unidos a los de Jesús, ya no están teniendo protagonismo los míos, sino que está siendo Jesús viviendo en mí. Por algo lo dijo San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Jesucristo el que vive en mí. En cambio, nos todos conocemos, hermanitos, que están en muchos grupos, que no estoy diciendo que sean malos, pero tienden a tener algo de propio, como lo dice aquí el Señor, alguna vanagloria, algún gusto propio, algún interés propio o particular hacia alguien. Y eso es peligroso. No solo en los grupos, cuando tú vas a la Eucaristía en una iglesia, uno se queda sorprendido de cuántas religiosidad exterior hay en las personas. Aquí hace actos en la iglesia buscando llamar la atención
de las personas que la rodean para que le digan, uy, esa mujer qué santa es. Y viene a cumplirse lo que el Señor dice acá. Las almas buscan alguna cosa de bien propio y no son capaces de despojarse de ese bien propio. Él dice que necesitamos demasiado renunciar a ese bien propio. ¿Cuántas personas están buscando esta divina voluntad para satisfacer ese deseo propio Lo que pasa de es que, buscar esa santidad propia, pero no como Dios quiere, sino como la santidad que la persona quiere? pero el Señor lo dice también en el libro, que quienes vayan con esas intenciones Quedarán, a buscar en la divina voluntad eso que usted está diciendo, quedarán esnublados, no encontrarán la verdad. Pero aquel que va a encontrar en esos escritos la verdad del Señor, la verdad del reino, y va a buscar al Señor, no por lo que le da el Señor. O sea, yo no voy a buscar a Jesús para pedirle, para que me dé, para que me bendiga, para que esa teología de la prosperidad. No por lo que Él me da, sino porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es el amado, porque Él es nuestro primer y gran amor, porque él me está ofreciendo sus brazos para porque, que yo me refugie en exacto, Él. cuando uno ya va buscando esa verdad divina de estar unido a Él, ya empieza a entender todo este caminar en la divina voluntad y todos los escritos de Luisa. Pero si nosotros tenemos un interés propio No entiende. al estar en estos grupos de la divina voluntad, no vas a entender lo que es vivir en la Dice el divina mismo voluntad. Señor, va a quedar más confundido. Miren la sentencia que él dice aquí. Para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios. Él quiere que todo sea de Dios. Él dice, se necesita demasiado, querida familia. Por eso Él da esta sentencia. Por eso no serán muchos los que vivan en el divino querer, en la divina voluntad. ¿Y saben por qué? Por el apego a nuestro propio ego, a nuestro propio yo. Y Él te quiere decir a ti, como se lo dijo a Lisa, tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Tú quieres ser incluido en esa lista de esos pocos. Yo les aseguro que si aquí estuviéramos proclamando el evangelio de la prosperidad, tendríamos No, 5.000 seguidores personas. todos los que usted se pueda imaginar. 5.000 personas. Sería mínimo. Pero como es el evangelio de la cruz, Ah, el y evangelio leamos de la nada, del sufrimiento, del sufrimiento, leamos esta parte de acá que dice, el sufrir contiene tres tipos de resurrección. Esto es, el sufrir hace resurgir al alma a la gracia. Segundo, adentrándose el sufrir reúne las virtudes y resurge a la santidad. Tercero, continuando el sufrir perfecciona las virtudes, las embellece de esplendor, formando una bella corona. Y coronada el alma resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. Y cuánto le tememos todos al sufrir. Pero hay algo bueno, una buena noticia. Luisa también tenía mucho miedo de sufrir, pero fue asistida por nuestro Señor y por la Santísima Virgen María. Y tiempo después amaba el sufrir. Tan es así que le decía al Señor, ¿cómo se nota que ya no me amas como antes, que ya no me das el sufrir? ¿Pero por qué? Porque a través del sufrir es que nosotros vamos a entrar en ese camino de perfección y de santidad. Hay una santa, no me acuerdo cuál es el nombre de la santa, que el Señor le ofreció una corona de rosas
Y ella la cambió por una corona de y una espinas. corona de espinas, y ella la prefirió la corona de espinas. Y le decía al Señor que porque estaba segura que al tener la corona de espinas, él iba a estar más pendiente de ella, lo iba a tener más cerca. Y eso mismo lo dice Luisa en sus escritos, que el sufrir por duro que sea y por cuantas muertes ella siempre después la consolación y el acompañamiento del Señor hacía valer las penas ese sufrimiento y muchos más. Ahora no solo quiere el Señor ese tipo de sufrimiento como ellas que fueron almas víctimas, sino que quiere el Señor que nosotros tengamos esa resurrección en el sufrimiento, que no nos quedemos como estancados, por decirlo de alguna manera, cuando se nos presenta una cruz, sino que veamos esa cruz como una oportunidad para morir con Cristo en Morir al esa mundo pena, morir con Cristo en y esa pena y resucitar resucitar a después la con Él gloria. también para la gloria. Porque recordemos que el Señor resucitó, pero para poder resucitar tuvo que llevar una cruz. Ahora, miren, Él nos da los 3 pasos de amar esa cruz, ese sufrimiento que nos va quitando todo lo que no es de Dios. Entendamos, la cruz nos acerca a la gloria. Cuando Él nos empieza a enviar estas cruces es porque tú, en tu corazón, quieres vivir y eres consciente de que deseas alcanzar el cielo. Entonces, Él te empieza a quitar todo lo que no es de Dios. Y a medida que te va mandando cruces, vas empezando a crecer en gracia, en la gracia divina que Él te la da. Porque cada que una pasión tuya desaparece, aparece una virtud. Y esa virtud llama a la gracia de Dios. Después, si usted sigue renunciando a todos estos, a sus apasionamientos, a las insidias del enemigo, a sus debilidades, si sigue renunciando a todo aquello que no es de Dios, empieza a resurgir en ti una santidad. Y después, si sigues aceptando esto y lo sigues amando con el mismo ejemplo que nos deja Luisa, y empieza el Señor a perfeccionar todas tus virtudes, y empieza la etapa del embellecimiento. Miren, la primera, para poder resurgir al alma, a la gracia, es la etapa de la purificación. Si tienen, escríbanlo por ahí en un cuadernito. El segundo paso para adentrarse en la santidad, para resurgir a la santidad, es el de la santificación. Miren, son 3 pasos, se los venimos enseñando casi desde la primera enseñanza. Resurges a la santidad. ¿Y cuál es la base para resurgir a la santidad? Que tú busques en la humanidad de Jesús poner todo aquello que te ata de mundo para que Él te vaya liberando a medida que más conoces de Jesús, más de su humanidad, más Jesús te va santificando y te va llenando de mayor gloria y gracia. Y después viene el perfeccionamiento de estas virtudes. Viene el embellecimiento de la criatura, donde podemos ver con claridad esto que yo les estoy enseñando. Volumen 36, enseñanza 46. La última enseñanza del libro de cielo. Él allí nos deja clarito estos mismos 3 pasos. Y Él está buscando por todo el mundo a ver dónde están esas criaturas que quieren vivir en el divino querer. Bueno, sigamos, querida familia.
con nuestra enseñanza de esta noche. Cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, en cada mirada y en todo a la voluntad suprema. Y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección. Y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Esta es la luz que Él nos quiere dar. Es la segunda etapa de los que le hablaba de la lámina anterior. Es la etapa de la santificación. Cuando tú empiezas a tomar todo lo que Jesús en su humanidad nos dejó a nosotros. Esa luz que rebosa de Él, pero que es para beneficio de nosotros. Ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz, y quien en él vive tiene virtud de transmutar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra, y formó el germen de la resurrección de las almas, y hasta la de los cuerpos en el juicio universal. Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta, y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas, y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, todo eso formará la tumba donde sepultarla, porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino, faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. Querida familia, el Señor nos ha dado el germen de la resurrección. El germen de la resurrección para nosotros. La resurrección de nuestras almas. Y aquí hay una cuestión que nos deja muy clara el Señor. Y es si nosotros resucitaremos en nuestros cuerpos. Esto nos deja muy en claro cómo inicialmente lo que resucita es nuestra alma y cómo al final de nuestras vidas resucitaremos en nuestro cuerpo, pero no en este cuerpo de pecado, sino en ese cuerpo divino, en ese cuerpo divino que se dará en el juicio final, tal cual como resucitó Jesús aquí en la tierra. Él ya dejó el camino preparado que debe seguir la criatura.
Ahora la decisión es de nosotros, de cada uno de nosotros. Si vamos a seguirnos dejando absorber por las cosas del mundo, o vamos a buscar esa resurrección, ese germen de resurrección que Él nos ha dejado y que nos hará resurgir a todas las virtudes, a todas las gracias y que nos ayudará a eliminar ese pecado que habita en nosotros. La completa resurrección del alma en Dios, el germen para poderlo obtener, solo nos lo puede dar la voluntad, el divino querer. Y ustedes ya saben, querida familia, que para poder obtener ese germen de la resurrección, ¿cuál es el camino que debemos seguir? Ya la cuestión es, tú dirás cuál camino quieres. Si el del purgatorio, anhelando al paraíso, o el camino regio, el camino directo, aquel que te lleva a la resurrección aquí en la tierra, en el reino de la divina voluntad. Es eso lo que el Señor quiere de nosotros, pero nosotros ya sabemos hacia dónde estamos caminando. Si tú supieras para qué sirven mis privaciones, tú te sientes sin vida privada de mí, te sientes muerta, sin embargo, sobre aquel dolor y de aquella muerte viene formada mi nueva vida. Y esta nueva vida te trae las nuevas manifestaciones de la vida de mi divina voluntad. Porque siendo tu pena pena divina, que tiene la virtud de hacerte sentir la muerte, pero sin morir, tiene virtud de hacer surgir de nuevo mi misma vida, con el encanto de mis verdades. El dolor de mi privación prepara el lugar a mi nueva vida y dispone a tu alma a escuchar y comprender las importantes verdades sobre mi fiat divino. Clau, ¿cómo te parece que alguna de las personitas con las que están caminando fuertemente en la divina voluntad, me comentaba que a medida que ella ha ido creciendo en este conocimiento, es donde más ha sentido esa privación de Jesús? Es una privación divina, dice ahí el Señor. Es ese deseo de querer estar con Él, de querer renunciar a, como dice el Señor en el libro, tú a medida que vas metiéndote en la vida, en la divina voluntad, y esto, querida familia, esto se cumple. A medida que tú te vas metiendo en el caminar en el divino querer, a medida que tú vas dando estos pasos, vas sintiendo fastidio del mundo. Ya no te sientes atraído por las cosas del mundo. Ya empiezas a anhelar vivir con Él. Ya quieres vivir solo para Dios. Pero te sientes sientes tan fuerte esa privación que te sientes como si estuvieras casi muerto. Y de ese dolor que tú vas a sentir es que se te forma en ti esa vida y esa vida divina. El dolor de mi privación prepara el lugar a mi nueva vida y dispone a tu alma a escuchar y comprender las importantes verdades sobre mi fiat divino. Si yo no te privase frecuentemente de mí mismo, no habrías tenido las nuevas sorpresas de tu Jesús, sus tantas enseñanzas. ¿No lo has visto tú misma? Que después de que has estado privada de mí y tú creías que todo había terminado para ti, mi vida resurgía de nuevo en ti, y todo amor y festivo me ponía a darte mis lecciones. Así que cuando te privo de mí, yo me estoy escondiendo en ti,
y preparo el trabajo para darte, y mi nueva vida para resucitar. También yo sufrí la pena de la muerte para hacer resucitar en la pena de mi muerte a todas las criaturas. La muerte sufrida en orden divino y para cumplir la divina voluntad produce la vida divina, para hacer que esta vida divina la pudiesen recibir todas las criaturas. Y además, después de que yo sufrí tantas muertes y quise morir verdaderamente, ¿cuántos bienes no produjo mi resurrección? Se puede decir que con mi resurrección resurgieron todos los bienes de mi redención, y con ella resurgieron todos los bienes a las criaturas y su misma vida. Sí, querida familia, solamente cuando nosotros morimos a nuestra voluntad humana, podemos resurgir a esa vida divina. Cuando nosotros abrazamos nuestra cruz, cuando nosotros entregamos nuestra nada absoluta, cuando nosotros morimos al pecado y todas sus raíces, nosotros vamos buscando esa vida divina que nos podrá dar la gracia de poder resucitar. Es todo lo que el Señor nos quiere dar. Esa humanidad que Él tuvo. Tomemos de ella, abracemos la cruz, completemos lo que nos falta para que alcancemos nuestra resurrección. Tomemos los frutos de la redención. Si en ti no hay los frutos de la redención, ¿cómo aspiras a adquirir los frutos de la santificación? Si tú no aceptas el Evangelio del Nuevo Testamento, del Evangelio de la humanidad de Jesús en tu vida, ¿cómo puedes buscar recibir los frutos de la santificación? En esto tenemos que ser muy claros en esta enseñanza. Él quiere que nosotros muramos, pero muramos al mundo, a todo lo que no es de Dios, como Él murió a causa de todas nuestras debilidades y pecados. Ahora, muriendo nosotros allí, resurgimos a la vida. Resurgimos a esa vida divina. ¿Pero cómo? A través de los frutos de la redención. Lo que estamos estudiando, querida familia, en el libro de cielo, ahora que ya estamos bien adelantados en el volumen 4, y donde Él quiere que nosotros resurjamos a Él. Pasemos a la próxima lámina. Miremos la relación que hay aquí entre la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas, pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección, en segundo, su estado de aniquilamiento bajo de aquellas especies,
pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero. Pero consumida esas especies, su real presencia no existe más. Después, consagrada las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios, su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a ser su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos, así que se puede decir que no existen más. Pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. Vuelve y nos habla aquí el Señor, Clau, nos habla aquí el Señor de la resurrección de los cuerpos, otra vez, Eso está en el creo en la resurrección de los muertos. la resurrección de la carne. ¿Y Es cómo eso. tiene que ver con lo que el Y Señor cómo nos lo manifiesta en el sacramento de la Eucaristía? Exacto, qué hermoso. Y también nos deja en claro algo el Señor aquí, querida familia. Y es porque alguna vez le escuchaba a alguien esta palabra. Es que Jesús permanece en mí las 24 horas del día. No, señores. No lo estoy diciendo yo. Él dice que bajo las especies del pan y el vino, en ellas está el vivo y verdadero en estas especies. Pero, consumidas esas especies, su real presencia no existe más. Por eso es que es tan hermoso después de que tú recibes a la Jesús Eucaristía. Él permanece en ti 15 minutos. Más o menos lo que duran las especies eucarísticas en permanecer mientras se consumen en tu cuerpo, entre 15 minutos y 30 minutos. Tú los estás aprovechando, querida familia. Y dice también que en el sacramento de la Eucaristía, él habla aquí, es el sacramento de la Eucaristía, dejémoslo bien en claro, la hostia consagrada. En ese sacramento, Él nos recuerda que nuestros cuerpos van a resucitar a la gloria. Y que así como Jesús reside así sacramentado en esa hostia, reside en el seno del Padre, porque Él es divino, así nos invita a nosotros que cuando muramos, nuestras almas van a ser habitantes de Él en el cielo. Y me trae al recuerdo esta enseñanza cuando el Señor nos decía, no sé si ustedes se acuerdan, querida familia, cuando el Señor nos decía, es que si tú aceptas que yo habite en ti, en la naturaleza humana, en tu cuerpo, me dejas que tú seas tabernáculo mío, que yo sea, que tu cuerpo pueda ser mi habitación. ¿Cómo voy yo a negarte a ti cuando llegues a la eternidad que habites en mi casa, en mi cuerpo?
Y esa es la invitación que hoy nos hace el Señor. Que Él nos invita a que vivamos en su morada en el cielo. Y cuando nuestros cuerpos desaparezcan, que ya no existan más, y si estamos en su morada celestial nuestras almas, allí vuelve y nos repite, adquiriremos unos cuerpos vivos, pero una vida celestial. Dios mío, esto es algo tan grandioso, tan hermoso, que más bien, como dice Luisa, pongo final, pongo punto y continúo. Ah, perdón, se nos quedó faltando un pedacito de la enseñanza anterior, Clau. Después de que resucité, no tuve más necesidad de vestidos materiales, sino que mis vestiduras son de sol, de luz purísima que cubre mi humanidad, y que resplandecerá eternamente, dando gozo indecible a todos los sentidos de los bienaventurados. Y esto fue concedido a mi humanidad porque no hubo parte de ella que no fuera cubierta de oprobios, de dolores y de llagas. Ay, Dios mío. ¿Cómo vamos a resucitar como el Señor quiere si le corremos a cualquier cosita que nos digan? Cualquier A sufrimiento ya cualquier estamos sufrimiento ya nos estamos desesperando, entrando en desesperando, caos. entrando en turbación. Y aquí el Señor dice que se le fue concedido por todos los oprobios, dolores y llagas que el Señor sufrió En su humanidad. en su humanidad. Por eso es que nosotros, en este caminar en divina voluntad, el Solo la Señor cruz. nos va dando esa gracia de que la cruz, ese sufrimiento que nos genera la cruz, ya no nos va a, pero veíamos antes, nos va a hacer traer a través de esa cruz la paz. Bueno, querida familia, sigamos con esta enseñanza. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad. Yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad, antes de morir, estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Miremos, querida familia, que Él debería haber venido a la tierra como rey. Como va a venir, como lo estamos esperando. Como lo estamos esperando en la segunda venida. Y todo mundo habla de la segunda venida del Señor y que se está acercando el reino de Dios y que se va a establecer el reino de Dios en la tierra y en los grupos por donde quiera que vamos de la iglesia nos hablan de esto y que va a venir la purificación y que va a venir esto y aquello. Pero realmente encontrará el Señor ese pequeño pueblo al cual Él quiere venir a reinar. ¿Será que nosotros, será que la humanidad algún día irá a entender? Oigan pues, querida familia, lo que les voy a decir. ¿Será que la humanidad algún día entenderá que si no nos hacemos la nada, no podremos vivir y ver la venida de mi Jesús? Él quiere un pueblo santo, como lo dice el profeta,
como nos lo dice el profeta Isaías, como nos lo decía hoy en las enseñanzas, en la Eucaristía, en las lecturas, el profeta Ezequiel, como nos lo dicen todos los profetas. Él formará su nuevo pueblo santo bajo un solo pastor, un solo rebaño, bajo un solo rey. Y el rey es Jesús en su segunda venida. Y tú, querida familia, ¿tú crees que el mundo realmente se está preparando para esa venida de mi Jesús? Él va a venir en gloria. Él no va a venir como vino la primera vez. Él no viene ni sujeto a sufrir ni a morir, porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios, el triunfador. Él ya no volverá en su humanidad. Él vendrá en divinidad, como debía venir si Adán y Eva no hubieran caído. Y Él va a venir a gobernar ese pueblo que acepte este llamado al orden, al puesto y a la finalidad para el cual fuimos creados por Dios. Ya la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Lo deseamos o no lo deseamos? Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas, a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua como in cielo così en tierra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad, por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra y su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio de las criaturas. Por eso es que es tan importante tener el conocimiento de este reino de la divina voluntad, porque viene el rey. Imagínese, el Señor viene y no, todos peleándonos por ser el primero, por estar... No, es que No no tiene tiene sentido, no tiene lógica. No tiene sentido. Miren que el Señor aquí nos resume en este parrafito, se los voy a leer muy despacio. Nos resume todo lo que Él está haciendo en estos momentos, en esta generación, en la tierra. Nos dice el Señor: después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que se curase. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo Estos de la 2000 años son los tiempos de la redención. Yo algunas veces les he dicho, ese tiempo se acabó. Ya va a iniciar otra nueva era. Estamos iniciando otra nueva era. Él ya quiere que en ti esos remedios y esas medicinas ya hayan hecho efecto en tu alma. Y dice, y espera que se dispusiera a conocer mi divina voluntad para vivir no de la suya, sino de la mía. Ese es el paso que estamos viviendo, querida familia. Él quiere que tú adquieras este conocimiento que estamos dándoles a través de este canal y que lo adquieren a través de los libros de cielo.
para que aprendamos a vivir de voluntad divina y no de voluntad humana. Miren, es que es claro, en este parrafito está todo para dónde nos lleva el Señor y cuál es el objetivo. Aquí no lo concluye con estas palabras. Y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Él no se va a dejar ver de los siervos. Él se va a dejar ver de los hijos. La segunda venida del Señor, Él viene es a hacerse ver en su plenitud, como resucitó en su momento. Él quiere dejarse ver en su majestad y en su gloria únicamente de los hijos del reino de la divina voluntad. Miren, querida familia, no lo estoy diciendo yo. Si a ti te estuvieran haciendo esta invitación a ir a ver la venida del Señor, a vivir en el reino de la divina voluntad, ¿tú lo aceptarías esa invitación? Pues hoy te la está haciendo el Señor. Quien no quisiera. Si ya tú no quieres, es decisión tuya. Pero miren, Él te está haciendo la invitación y te está mostrando cuáles son los pasos que debes seguir. Queda en tus manos, queridos hermanos, tomar la decisión si vamos a vivir en el fiat volutas tua como in cielo così in terra. Si vamos a abrazar esta cruz, si vamos a renunciar a nuestra voluntad humana y quieres formar parte de ese reino que Él va a establecer, gústenos o no, llegó el momento de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero hay estas condiciones. No creamos que eso es así de simplemente porque nosotros lo deseamos. Si de verdad deseas vivir en el reino de Dios aquí en la tierra, como lo has dicho, toda la vida a través del Padre Nuestro, sé obediente a lo que Él te está enseñando a través de esta lámina. El reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos. Más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrará en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte sino paso, y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de los todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo? ¿O bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora, que yacen, quien en una desventura y quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior haciendo tantas diferentes curaciones, que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas, y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo,
porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. Cómo aquí el Señor nos lleva de la mano, cómo nos ha traído a través de esta enseñanza a mirar como en la lámina, como en imagen. en la imagen que hay al lado de esta enseñanza, a querernos así como esa ovejita, protegido en sus manos. Porque es que yo creo que Adán y Eva no tenían cómo enfermarse. No, Si y la vivían en Virgen la nunca divina se voluntad, enfermó. La Virgen nos igual que enseñó, María Santísima no pasó, su la cuerpo Reina del Cielo, no pasó por la muerte. ¿cómo es? La Virgen María en el reino de la divina voluntad, en los escritos de la Virgen María Luisa, ahí lo deja clarito, que ella nunca se enfermó. Así, Adán y Eva creo que antes de pecar tampoco nunca Ellos habrían nunca conocido la sufrieron. enfermedad. Es Si más, ellos tenían el nosotros, traje de luz, como exacto, lo tenía Jesús en la por eso es que transfiguración. cuando pecaron y ya se sintieron desnudos, dice el libro del Claro, porque Génesis, perdieron el traje de luz, perdieron el traje de luz. perdieron esa divinidad que tenía Jesús cuando resucitó. Pero lo más bonito es que eso es lo que Él nos está ofreciendo ahora. Claro. Ese traje de luz, Es ese traje de luz, ese este milagro milagro preservativo. preservativo. ¿Y qué es más milagro? Obviamente, el que nunca un ojo deje de ver, el que Nunca se enferma. nunca se enferme, porque Que en ti ya no habrá muerte, sino un paso como le pasó a la Virgen. La Virgen no murió. La Virgen dio un paso y nos habla de la incorruptibilidad de los cuerpos. Dice que quedarán formados. ¿Cuántos santos hay incorruptibles? Sus cuerpos en el mundo. Miren, todo lo que vemos a través de nuestra iglesia lo estamos viendo nosotros a través de esta enseñanza. Tantas cosas que no comprendíamos, la incorruptibilidad de los santos. Aquí el Señor nos explica por qué y para dónde van esos cuerpos incorruptibles. ¿Para dónde van? No me acuerdo de cuál santa era, que hay una santa que el cuerpo es incorrupto, que es tan hermoso que hasta se ve la sangre circular en sus venas. Y ese cuerpo ya está listo para el juicio final. Su alma regresará y se unirá a ese cuerpo. Y hacia allá te está invitando hoy el Señor. Preservativo solamente se da en el reino del Fiat Supremo en su plenitud. Ahora nos ha dado luces a través de los santos, pero Él lo quiere pleno como lo tuvo la Virgen María. Allí nos quiere llevar el Señor. Bueno, querida familia, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí estamos atentos en el chat, cualquier inquietud. Ahora escuchemos el llamado de Dios. Mi santa humanidad iba pasando y encontrando todos los dolores que había sufrido mi divina voluntad para repararla y llamarla de nuevo a reinar de nuevo en medio a las criaturas. Puedo decir que cada latido, respiro, palabra, paso y pena míos eran el llamado continuo a mi voluntad a hacerse conocer por las criaturas para hacerla reinar. Y las llamaba a ellas en ella para hacerles conocer el gran bien, la santidad, la felicidad del vivir en el fiat. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno. Y yo quise usar mi potencia sembrando milagros para formarme el pueblo,
a fin de que si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio de las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer, y para conseguirlo haré milagros y prodigios. Con la potencia de mi querer llamaré a vida a los muertos a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a vida, hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio de las gentes. Por Dios, este llamado es el que nos está haciendo hoy el Señor, el que te está haciendo a ti. Miren, se está dando cumplimiento a lo que Él nos dice en esta cita, en esta enseñanza. Hoy te está llamando a ti, a mí. Yo doy mi testimonio, yo estaba podrido en el pecado. Yo olía, yo era un cadáver viviente. Él me ha ido trayendo a la vida a través de los frutos de la redención, a través de los grupos carismáticos, a través de los grupos marianos, a través de la Eucaristía, a través del amor de María. Y ahora me hace el llamado más fuerte a que viva en el fiat de la divina voluntad. Él está resucitándome a mí. Él me está haciendo el milagro más grande en mi vida. Y es el mismo milagro que está haciendo en tu vida, querida familia. Él te está trayendo vida. A nosotros que estábamos muertos a la gracia, ahora nos quiere llamar a la vida y a la vida divina. Por Dios. Les digo sinceramente, esto le da a uno ganas como de llorar, de la alegría, del amor tan grande, de todo el caminar, la paciencia que Él ha tenido para irnos formando a nosotros, para que seamos hijos de Él y volvamos a la casa del Padre, para que vivamos en el reino de su divino querer. Mi humanidad lacerada, perseguida hasta la muerte, crucificada, representaba la humanidad infeliz sin mi querer ante la divina justicia, y en cada pena llamaba a mi fiat a darse el beso de paz con las criaturas para hacerlas felices, y las llamaba a ellas en él para hacer cesar la pasión dolorosa a mi voluntad. Finalmente la muerte que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Y oh, cómo simboliza lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad. Mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Eso es verdad, en el Evangelio narran cómo el Señor Santo Dios, yo no lo había entendido. no se reconocía cuando sufrió en su pasión. Y después de resucitado, cuando se mostró a María Magdalena, la belleza que no lo reconocieron tampoco. No lo pudieron reconocer, era la belleza del esplendor de él no le tanto reconocían. El esplendor. Uy, santo Dios. Y eso es lo que hace en nosotros la resurrección a la gracia, de ese pecado que nos deforma, que nos tira por tierra, por decirlo de alguna manera. La resurrección en este caminar en el Señor nos levanta a la vida y pasamos de ser, como dice la introducción del Lizo a los volúmenes, pasamos de siervos a príncipes. Es impresionante, ¿no? Es que, querida familia, mira, es el llamado que el Señor nos está haciendo. Por Dios. Es
la oportunidad que nunca se le había dado a la criatura, al ser humano. Se lo está ofreciendo a ti. Mira, realmente tú te consideras tan digno de recibir este llamado. Y mira, tú le estás respondiendo a Él. Él te está poniendo Está en tus intentando manos. resucitarnos cada Está día, intentando que resucitemos aquí en la tierra. cada día. Ahora, ¿cuál es tu decisión, querida familia? Les comento, esperamos que los libros lleguen de este fin de semana a principios de la semana entrante. Ya los estaban empacando. Ahora les paso la imagen de los 3 tipos de libros. Vienen uno rojo, otro azul y el otro, bueno, no me acuerdo, creo que es verde. En la lámina. Yo se los hago llegar ahorita, querida familia. Para los que ya lo han adquirido y los que no lo han adquirido y deseen adquirirlo, lo puedan adquirir. Sigamos con nuestras enseñanzas. Esto es algo muy hermoso, muy bello, querida familia. Ahora, ¿a dónde nos lleva Él? Mi resurrección era el triunfo de todos y la nueva conquista que todos hacían de aquel que había muerto por todos, para darles vida y hacerlos resurgir en mi misma resurrección. Pero ¿quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Ya lo hemos dicho durante toda la enseñanza. Quien vive en mi voluntad, ella resurge a la luz y puede decir, mi noche ha terminado. Resurge en el amor de su creador. De modo que no existe más para ella el frío, las nieves, sino que siente la sonrisa de la primavera celestial. Resurge a la santidad, la cual pone en precipitosa fuga a las debilidades, a las miserias, a las pasiones. Resurge a todo lo que es cielo, y si mira la tierra, el cielo, el sol, los mira para encontrar las obras de su Creador, para tener ocasión de narrarle su gloria y su larga historia de amor. Por eso, quien vive en mi querer puede decir como dijo el ángel a las piadosas mujeres cuando fueron al sepulcro. Ha resucitado, no está más aquí. Quien vive en mi querer puede decir lo mismo. Mi voluntad no está más conmigo, ha resucitado en el fiat. Y si las circunstancias de la vida, las ocasiones, las penas, circundan a la criatura como buscando su voluntad, ella puede responder, mi voluntad ha resucitado, no la tengo más en mi poder, en sustitución tengo a la divina voluntad, y con su luz quiero investir todo lo que me circunda, circunstancias, penas, para formar en ellas tantas conquistas divinas. Quien vive en nuestro querer encuentra la vida en los actos de Jesús, de su Jesús, y corre siempre en ella nuestra voluntad obrante, conquistante y triunfante, y nos da tal gloria que el cielo no la puede contener. Por eso vive siempre en nuestro querer, no salga jamás de él, si quiere ser nuestro triunfo y nuestra gloria. Esta lámina, querida familia, era la que yo quería que ustedes llegaran. ¿Por qué? Para que entendiéramos cuál es la verdadera resurrección que el Señor nos quiere dar. La verdadera resurrección se la quiere dar aquí en la tierra. Miren qué hermosas palabras. Él no quiere que tú resucites al final de los días, sino mientras aún vives en la tierra. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros.
Este es el llamado que Él nos está haciendo, querida familia, a que resurjamos a la luz y podamos decir, mi noche ha terminado. La muerte ya no tiene poder sobre mí. Yo vivo en el divino querer. Yo vivo en el amor de mi Jesús. Mi voluntad humana ya ha desaparecido. Yo he resucitado a la divina voluntad. Ya no tengo más mi voluntad humana. He resucitado para Dios. ¿Y dónde nos pide el Señor que digamos Oh eso? Dios. Él no nos pide que lo hagamos en un momento específico no, nos dicen todas las circunstancias de la vida, en todas las ocasiones, en todas las penas que nos circundan. No dar soplo nunca a nuestra voluntad, sino llamar siempre a la voluntad de Dios. Ese es el resurgir del hombre a la vida en Dios. Con razón decía, creo que San Luis María Griñón de Montfort, que las personas que van a vivir en este reino, muchos de ustedes, podrán inclusive vivir hasta 1000 años. ¿Quién sabe cómo será la...? No sabemos cómo será, pero que lo sentimos en el corazón, esta belleza tan impresionante, querida familia. Y hay una cosa, el Señor en una parte de los volúmenes le dice a Luisa que Él ha tenido toda la eternidad, todo el tiempo, para volver a traernos este don de la divina voluntad. Después de que Adán pecó, el Señor empezó a formar a llamar nuevamente al hombre. Pero lleva 6000 años en esa labor. Vino Jesús y nos dio un empujón grandísimo. Nos mostró. Pero Él dice, y yo quiero darlo, es que está decretado que el hombre vuelva a vivir en el estado por el cual yo lo creé. Pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Pero nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Nosotros, nuestra historia es pequeñita, es un... Nuestro pasar es en el tiempo. Nosotros tenemos Exacto. una naturaleza humana que está por Y nuestro pecado a llegar a perecer. Gracias a Dios que nosotros tenemos en esta época este conocimiento de la divina voluntad. San Francisco lo querría haber tenido. Cualquier santo, por santo que sea, y no lo pudo tener. Y ahora nosotros en esta era lo tenemos, por es Dios. como todos los profetas del Antiguo Testamento y todos ellos querían ver al Mesías y no pudieron conocerlo, ni conocer las enseñanzas, ni cómo iba a venir. Ahora nosotros estamos como en esa época en la que Jesús nació y vivía entre los hombres. Ahora nosotros estamos en esta era viviendo eso. Estamos viviendo el inicio de esta era de la divina voluntad. Y por eso es que tenemos que aprovechar cada circunstancia, como dice el Señor, de la vida, para vivir en esa resurrección a la voluntad de Dios, para morir a mi voluntad y vivir en la voluntad del Señor. Ya mucha gente dice, ay, ¿por qué conocí yo esta divina voluntad tan tarde? Vea todo lo que dejé de hacer. No importa. Pues ya lo que pasó, pasó. De ahora en adelante es que con más fuerzas, sin importar qué edad tengamos ni nada, sino no dejar pasar ninguna circunstancia de la vida, en ninguna ocasión, para hacer un acto en la voluntad de Dios y así ir resurgiendo cada vez más a las virtudes, a la vida divina. Yo pienso que va a llegar el momento donde todo mundo va a anhelar conocer tener este conocimiento. Y creo, pues esto es conocimiento se difundirá en el momento después del aviso, después de la iluminación de las conciencias, cuando el hombre realmente encuentre que el camino no hay sino no hay otro camino al cual el Señor te quiere llevar. Yo siento que en este momento hay fuego en muchos de ustedes, querida familia.
porque el Señor les está poniendo esa llamita, ese deseo de querer vivir en el divino querer ver su segunda venida, ser partícipe del reino de Dios aquí en la tierra. Toda la humanidad está llamada a vivir en el reino de Dios, pero Él mismo nos lo ha dicho hoy en esta enseñanza. Solo unos pocos escucharán mi llamado. Ahora mi pregunta es, querida familia, ¿tú estás dentro de esos pocos? O nos iremos a salir y estaremos dentro ¿O de esos estaremos muchos. dentro de los muchos? Ya tú lo sabes. Ahora miremos. El portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal, que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados no han tenido actitud continua en mi querer. Por lo tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por lo tanto ser espectadores de mi ascensión al cielo. Es verdad, ya lo veíamos en el día de la transfiguración que el Señor fue, Y eran 12 apóstoles y y eran solo 12 y tres, solo 3 fueron con él, solo tres que fueron a fueron los verlo. mismos 3 que fueron a la resurrección de la hija de Jairo. Es que ahí es donde tenemos que, Y el Señor resucitó, pero no lo vio toda la cantidad de gente que estaba camino al Calvario, toda la multitud que salió a flagelarlo. miren querida familia, vuelve y nos Y repite el cómo, Señor lo mismo. Miren, aquí viene algo que tal vez no comprendíamos. Los santos de la era de la redención tomaron fue de la humanidad de Jesús, las obras de la humanidad de Jesús antes de la resurrección. Y ellos serán estrellas en el cielo. Son los que van al paraíso. Van al cielo de la humanidad de Jesús. Pero los santos del vivir en mi querer simbolizarán la humanidad resucitada. Serán pocos, vuelve y nos repite lo mismo, serán pocos. hay una parte de los escritos que también le dice a Luisa que él así se conformará, así sea uno por región, ¿cierto? Por nación. Uno por nación. ¿Cómo será que pesar del Señor? Y en ese tiempo veía que no quiere ser peor en esta época. Y estamos viviendo esa época. Vuelvo y le repito, querida familia, ¿cuál es tu posición en este momento ante esta enseñanza que el Señor te ha dado hoy?
Aquí culminamos nuestra enseñanza en la noche de hoy. ¿Tú quieres ser espectador de la ascensión del Señor? De la venida del Señor. De la venida del Señor. Bueno, si puedes ser espectador de la ascensión, podrás ser espectador de la venida. Qué cosa tan hermosa. Y en la ascensión no estaba, cuando el Señor ascendió a los cielos, no estaban siendo los apóstoles y María Santísima, ¿cierto? No más los discípulos, no más. Así que, querida familia, tenemos tiempo. Aprovechémoslo. Saquémosle algo bueno a esta cuarentena. El Señor dice que si tú supieras lo que representa lo que hay en estos escritos del libro del cielo, Harían competencia. Harían competencia por adquirir este conocimiento tan hermoso y por ponerlo en práctica, no solo adquirirlo, sino masticarlo, remasticarlo y hacerlo vida en cada uno de nosotros. Dejemos que Él haga su obra en ti. Déjelo actuar a Jesús. Él es Dios. Tú eres una simple criatura creada por ese Dios. Deja que la divinidad venga a ti a hacer esa obra que Él quiere hacer en ti, para que tú puedas ser parte de ese reino de Dios, tanto acá abajo en la tierra como en el cielo. Querida familia, sé que Jesús está en este momento frente a ti. Está ahí en tu hogar, está en tu habitación, está en tu sala, en tu oratorio. Está en ti. Te está tocando la puerta. Déjalo entrar. Él quiere entrar a hacer morada en ti. Entrégale tu nada al Señor. Ábrele tu corazón y deja que Jesús te lleve por el camino regio al segundo cielo. Que María te pueda recibir como parte de su jerarquía celestial. Que tú puedas habitar en el centro del sol de la divina voluntad. Y no solo que puedas habitar, sino que en ti se refleje el sol de la divina voluntad, que tú seas sol. Pregúntate, ¿alguna persona en generaciones anteriores habría algún día haber obtenido esta oportunidad? Hoy te la está ofreciendo el que te ama, el que en estos momentos te está mirando fijamente a tus ojos y está esperando que tú le des el fiat. Dale ese tercer fiat a Jesús. Deja que tu voluntad humana desaparezca para que resucites a esa vida divina aquí en la tierra. Ábrete al divino querer. Familia, muchas gracias por acompañarnos esta noche en esta enseñanza. Esperemos que durante toda esta semana sigamos rumiándola, interiorizándola, haciendo vida divina. Que aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos permite para alcanzar esa resurrección en su divina voluntad. Recordemos, si estamos perdiendo la paz, la obediencia nos va a llamar a recobrarla. Si estamos tristes, la obediencia nos va a llamar a la alegría. Si en nosotros va a entrar la desesperación, la obediencia nos hará llamar a la esperanza.
Caminemos pues juntos en el fiat hacia la vida eterna. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.